Bueno, tenemos lo que es el ejercicio 3. Entonces, en este ejercicio, lo que nos piden o lo que nos plantean es calcular lo que es el flujo magnético, ¿sale? Y nos dan como parámetros pues, la longitud del entrehierro, nos dan el número de vueltas de 700, nos dan una superficie de 4 centímetros cuadrados, nos dan una permeabilidad relativa de 5000 y pues la permeabilidad del vacío, que ya la conocemos, ¿no? Es una constante de 4pi por 10 a la menos 7. ¿Qué podemos hacer aquí? Lo primero que tenemos pues es lo que viene siendo la longitud media, ¿sale? Entonces, realmente esta expresión de 3 menos g sobre 2 es para calcular lo que es esta sección, ¿sale? Pero si desglosamos toda la expresión, desde este punto hasta este otro punto, tenemos lo que es 3 centímetros de distancia, ¿sale? Entonces vamos a considerar eso para calcular lo que es la longitud media de una manera más rápida, ¿sale? Bueno, ya que tenemos definidos esos parámetros, vamos a hacer ciertas consideraciones. La primera es que la superficie nos las están dando en centímetros cuadrados. Realmente lo que nosotros queremos es manejar metros cuadrados, ¿sale? Por las magnitudes físicas que estamos considerando o que ya están establecidas, pues las magnitudes de superficie contemplan lo que son metros cuadrados, ¿sale? Entonces ahí hay una consideración muy importante que realizar. Siempre que nos den medidas en centímetros, milímetros o cualquier otro tipo de medida distinta al metro, hay que hacer la conversión a metros, ¿sale? Entonces en este caso tenemos una superficie que son 4 centímetros cuadrados, hay que convertirla a metros cuadrados, ¿sale? ¿Cómo hacemos eso? Pues partiendo de que un centímetro es igual a 0.01 metros, ¿sale? Si elevamos al cuadrado ese centímetro, pues vamos a tener un centímetro cuadrado, pero vamos a tener 0.00001 metros cuadrados, ¿sale? Entonces, partiendo de esta segunda expresión, pues podemos hacer una regla de 3, ¿sale? Multiplicar lo que son 4 centímetros cuadrados por las unidades en metros cuadrados, que son 0.0001 metros cuadrados, sobre lo que es un centímetro cuadrado, ¿sale? Y obteniendo esa expresión, el resultado que obtenemos son 0.0004 metros cuadrados, ¿sale? Entonces, para los cálculos, lo que vamos a ocupar es el valor que está en unidades de metros cuadrados, ¿sale? Esa es la primera consideración. Bueno, para la longitud media, pues si desglosamos el esquema que nos muestran allá arriba, tendríamos un ancho en cada brazo de 2 centímetros, constante en todos los brazos, y para el área o para la longitud que es horizontal, pues tenemos de brazo a brazo 5 centímetros, y de manera vertical, pues tenemos de brazo a brazo 3 centímetros, ¿sale? Entonces, de aquí podemos determinar rápidamente que de este punto de color, que de este punto a este punto tenemos 7 centímetros, ¿sale? ¿Cómo lo hacemos? Si el ancho del brazo mide 2, entonces la mitad es 1 que tenemos que descontar de esta parte y también tenemos que descontar 1 de esta otra parte, ¿sale? Entonces, si el total mide 2 más 5 más 2 son 9 y le restamos 2, pues la longitud nos da 7. Si hacemos exactamente lo mismo con la parte vertical, entonces tendríamos que serían 3 más 2, 5, más 2, 7, y le restamos 2, nos quedamos en 5, ¿sale? Entonces, la longitud media, sin considerar lo que es el entrehierro, pues serían estos 7, 5, 7 y estos 5, ¿sale? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, la suma de esas cuatro distancias, pues nos da como resultado 24 centímetros. Ahora, ¿cómo calculamos realmente la longitud media? Pues esos 24 centímetros le restamos lo que es el entrehierro, ¿sale? Si hacemos esa operación, pues tenemos que
una distancia de 23.13 centímetros. ¿Vale? Entonces, la longitud media, que es la longitud que va a haber en el material, pues la podemos determinar como 23.13 centímetros. ¿Sale? Ahora, aquí tenemos la misma situación que con la superficie. La tenemos en centímetros, ¿sale? Hay que pasarla a metros. Regresándonos a esa misma expresión que teníamos hace rato, pues sabemos que un centímetro es igual a 0.01 metros. Realizando otra vez la regla de 3, multiplicando estos dos y dividiendo este, pues obtenemos una distancia, una longitud media de 0.02313 metros, ¿sale? Entonces, esta es la que vamos a estar ocupando. Y la otra consideración, pues es que la longitud en lo que es el entrehierro, también nos las están dando en centímetros. Entonces hay que hacer la conversión. Aquí hacemos exactamente el mismo proceso, multiplicamos estos dos y dividimos por un centímetro cuadrado. Y lo que obtenemos como longitud en metros, aquí son 0.0087 metros, ¿sale? Entonces, hay que hacer esas consideraciones. Si tenemos centímetros o milímetros, hay que convertirlos a metros, ¿sale? En cuanto a longitudes y distancias, pues ya tenemos calculado lo que son los parámetros. Por ahí también a lo mejor ocupamos lo que es la superficie en el entrehierro, ¿sale? Entonces habíamos platicado que la superficie en el entrehierro, pues la podemos determinar como el lado A más la distancia del entrehierro por la distancia B más la distancia del entrehierro, ¿sale? Entonces, aquí como parámetros, pues realmente no nos dan lo que son los lados A y B, solo nos dan la superficie, ¿sale? Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Pues si no los conocemos y sabemos que es una superficie cuadrada, pues podemos suponer que A y B son iguales, ¿sale? Entonces podemos decir que van a tener la misma longitud, ¿no? Que el lado A va a tener la misma longitud que el lado B. Entonces, con esa suposición, pues también sabemos que la superficie del material es A por B. Entonces, si sacamos raíz cuadrada a esa superficie, pues vamos a tener el lado A y el lado B, ¿sale? Entonces aquí lo estamos aplicando. Entonces A voy a decir que es igual a la raíz cuadrada de 0.0004 metros cuadrados, ¿sale? Entonces, de esta manera, ya sea que esté calculando a B o a A, pues valen exactamente lo mismo, ¿no? Que en este caso, pues A va a valer 0.02 metros, ¿sale? Como está aquí. Bueno, ahora que tengo la distancia o la longitud del lado A, lo que procedo es sumarle esa distancia del entrehierro, que nos lo están dando en el problema de 0.0087 metros, ¿vale? Entonces, si sumo 0.0087 metros más los 0.02 metros, obtengo esa distancia A más el entrehierro, ¿sale? Que me da una longitud de 0.0287 metros, ¿sale? Entonces, para calcular la superficie del entrehierro, pues ya aplico esta expresión, ¿sale? Pero como estoy suponiendo que A y B son de la misma longitud, entonces yo lo puedo generalizar como que va a ser esa longitud de 0.0287 metros al cuadrado, ¿sale? Entonces, eso me da como resultado 0.00082236 metros cuadrados. Esa es la superficie que voy a estar ocupando para el caso del entrehierro. Este circuito magnético yo lo puedo representar como una analogía de un circuito eléctrico. La relación que hay de la bobina con la corriente, pues nos genera una fuerza magnetomotriz. Esa fuerza magnetomotriz en un circuito eléctrico la podemos hacer una analogía con lo que es una fuente de voltaje. Para el caso del circuito magnético, pues sería una fuerza magnetomotriz que es igual al número de vueltas por la corriente. La parte del material va a generar una reluctancia magnética, ¿vale? Entonces, esa reluctancia magnética va a ser análoga a lo que es una resistencia eléctrica,
Y por otro lado tenemos el entrehierro, que si bien es aire que está en el ambiente, pues también lo podemos manipular como una resistencia, ¿sale? Entonces, en el caso del circuito magnético sería una reluctancia. Lo podemos hacer la analogía con una resistencia eléctrica, donde va a corresponder a la reluctancia del entrehierro. Entonces, de esta manera, pues podemos hacer un circuito eléctrico análogo a lo que es el circuito magnético, donde por este circuito pues está circulando una corriente eléctrica y en el caso del circuito magnético pues va a ser una reluctancia. Bueno, ahora que tenemos esto, tenemos dos resistencias. Estas resistencias están en serie. Todavía podemos simplificar un poco más lo que es el circuito eléctrico. ¿Cómo lo simplificamos? Pues generalizando una simple resistencia, donde vamos a decir que esa resistencia total pues va a ser igual a la suma de la resistencia en el material más la resistencia en el entrehierro. De esa manera podemos decir que tenemos una resistencia total y que es lo mismo que tener dos resistencias en serie. Haciendo esta simplificación, pues lo que tenemos es un circuito resistivo, donde solo tenemos tres componentes. En el caso del circuito eléctrico, pues tendríamos la fuente de voltaje, la corriente y la resistencia. En el circuito de lo que es el circuito magnético, pues tendríamos la fuerza magnetomotriz, un flujo magnético y una reluctancia. Como habíamos mencionado, pues la analogía con la ley de Hopkinson y la ley de Ohm, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, este circuito lo podemos relacionar mediante la ley de Hopkinson de esta manera, donde nos dice que el flujo magnético lo podemos calcular como la fuerza magnetomotriz sobre su reluctancia. Entonces, la fuerza magnetomotriz la calculamos como el número de vueltas por la corriente y la reluctancia, vamos a tener una reluctancia para lo que es el material y otra reluctancia para lo que es el entrehierro, que la podemos calcular como su longitud sobre la permeabilidad relativa por la permeabilidad en el vacío por la superficie donde se encuentra la reluctancia. Entonces, antes de sustituir en esta fórmula, que es la ley de Hopkinson, pues nosotros vamos a calcular lo que son las reluctancias. En primera instancia, pues tenemos lo que es la fuerza magnetomotriz, que es igual al número de vueltas por la corriente. Haciendo el producto, pues tenemos que son 700 vueltas por 1 amper. Eso nos queda como una fuerza magnetomotriz de 700 amper vuelta. Para calcular lo que es la reluctancia, pues ya habíamos determinado que la longitud media valía 0.2313 metros. Tenemos una permeabilidad relativa de 5000, la permeabilidad del vacío, que es una constante, y la superficie, que también ya nos las dan, de 0.0004 metros. Una vez que tenemos ya sustituidos todos los parámetros en la fórmula de reluctancia, pues lo que nos resta es calcular ese valor, ¿sale? Entonces, calculando este valor, vamos a obtener 92.031.345 amper vuelta sobre Weber. Esto es lo que va a ser la reluctancia para el material. Y después vamos a tener lo que es la reluctancia para el entrehierro. La longitud que nos dan también ya en el problema es de 0.0087 metros. La permeabilidad relativa, por ahí les había compartido una tabla donde para el aire valía 1, ¿sale? Entonces, por eso vale 1. Tenemos lo que es la permeabilidad en el vacío y tenemos lo que es la superficie, que también nosotros calculamos en un inicio, que es de 0.0008236 metros. Y realizando la operación, realizando los cálculos, tenemos una reluctancia de 8.405.152.4535 amper vuelta sobre Weber. Bueno, entonces ya tenemos los parámetros para calcular lo que es la ley de Hopkinson, ya tenemos lo que es la fuerza magnetomotriz, ya tenemos las reluctancias que nos van a dar la reluctancia total, y procedemos a calcular,
¿sale? Entonces, como parámetro ya tenemos que la fuerza magnetomotriz vale 700 y que la reluctancia total pues es igual a la reluctancia en el material por la reluctancia en el entrehierro. Entonces, sumamos sus dos valores y tenemos un total de 8.497.183.7993 amper vuelta sobre Weber. Ya que calculamos la reluctancia total, pues aplicamos lo que es la ley de Hopkinson, ¿sale? Entonces tenemos una fuerza magnetomotriz y tenemos la resistencia total, la reluctancia total, perdón, y obtenemos el valor del flujo, ¿sale? Para este caso, el flujo vale 8.283 por 10 a la menos 5 Weber. Entonces, esa sería la solución para el ejercicio 3.